primer lugar, bienvenidos a todos a esta jornada ayer y agradecer a la Cámara la oportunidad de presentar nuestra casa al entorno industrial y empresarial aragonés. Vamos a tener un pequeño acto de apertura en la que abrirá la jornada Mar Paños y a continuación pues Nieves Saavedra y yo os haré, para finalizar la presentación, una pequeña presentación de lo que es CIRCE para luego ya entrar en las charlas más técnicas. Entonces, Mar, por favor. Pues muchísimas gracias a CIRCE, a la Cámara, y a todos los responsables también que estéis aquí del programa ARIES, que hacemos en colaboración la Dirección General y las cámaras de las 3 provincias de Aragón por permitirme presentar esta jornada, pero sobre todo por organizarla, porque trata temas muy de actualidad y que impactan mucho en la industria y en las empresas españolas, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, economía circular, transformación energética, etcétera. Todo ello impacta en el sentido de cambios de procesos, de diseño de procedimientos en los flujos de trabajo, también en los costes, por qué no decirlo, que tiene un gran impacto, sobre todo ahora con los elevados costes de la energía, pues hacer esa transformación impacta en los costes y en la calidad de resultados, pero sobre todo en lo que implica de transformación cultural en el diseño de procesos, en la forma de trabajar de la industria y de enfrentarse a sus clientes también, de ofrecer sus productos a los clientes. Por eso es bueno compartir experiencias, que se puedan ver casos de éxito para que todos puedan copiar, entre comillas, o adaptar esos casos de éxito en aquellas partes que puedan ser buenas para cada negocio, para cada sector. Y en ese sentido, agradecer la jornada y bueno, también indicar que el Gobierno de Aragón está comprometido con esta transformación que tienen que acometer todas las empresas y todas las industrias. Es una transformación imparable por 2 motivos. Primero, porque todos estamos de acuerdo en que hay que proteger el medio ambiente y también consumir los recursos naturales con mayor racionalidad. Pero por otro lado, porque económicamente es un sector de la economía que puede generar muchos empleos y mucha innovación en Aragón. Ya actualmente hay más de 1.500 empresas que se dedican a la economía circular en Aragón, que están innovando, que están ofreciendo soluciones para otras industrias y empresas puedan adaptar y hacer más sostenibles y eficientes sus procesos y su forma de trabajar. Por lo tanto, por esos motivos creo que es necesario que desde el Gobierno se siga apoyando esa transformación con diversas iniciativas que pueden ser tanto de formación como esta, como también ayudas para hacer ese salto, para poder transformarse, para poder ser más eficientes, para integrar el concepto de sostenibilidad o economía circular en todos los procesos. Y para eso cuenta el Gobierno de Aragón con una serie de ayudas que se están resolviendo en estos momentos y en breve se sacará una nueva convocatoria, que son para proyectos de inversión y de innovación en el ámbito de la economía circular, aplicado también a la industria, pero también en el PAIP, que desde la Dirección General gestionamos. También hay una parte de la inversión que puede estar enfocada a mejorar esos procesos, también a digitalizar los procesos, que aunque parezca que no tiene nada que ver con la sostenibilidad, muchas veces el digitalizar, el automatizar o el incluir técnicas de inteligencia artificial, de análisis de datos en los procesos, pues ayuda a reducir el desperdicio de materia prima, a utilizar la materia prima de manera más eficiente, a no romper stocks, es decir, que contribuye, aunque sea indirectamente, no de manera tan clara, a mejorar la eficiencia y también la sostenibilidad global. En esa parte está incluida en las ayudas que todos los años gestiona la Dirección General de Promoción Industrial e Innovación. Y bueno, les animo también a conocer estos programas del Gobierno de Aragón, porque en algún caso también pueden ser interesantes para sus negocios, para sus industrias, y quizás puedan solicitar esas ayudas o presentarse a ser distinguido, por ejemplo, con el sello Aragón Circular,
que siempre pues ayuda a esa transformación, pero también indica aquellas industrias que lo están haciendo bien. Así que les animo a formarse con jornadas como esta, pero también a conocer todas estas iniciativas y ayudas del Gobierno de Aragón para avanzar todos juntos en este proceso de transformación. Muchas gracias. Mar, Nieves. Sí, bueno, pues yo agradezco la asistencia de todos y muy especialmente la asistencia de la directora. Son semanas muy complicadas en las que estamos con unas agendas que nos están superando a todos y esa actitud pues, de poder acercarse y de compartir con las empresas esos proyectos y esa orientación tan clara que tiene la dirección, pues creo que es bueno porque nos ayuda a todos a trabajar más con esos objetivos que compartimos, ¿no? Gracias también a Andrés Lumbar por cedernos las instalaciones, por que se pueda realizar aquí y por la oportunidad también de conocer los proyectos en los que estáis. Y por otra parte, pues con la veteranía y toda la trayectoria que lleváis, yo creo que afortunadamente sois de esas instituciones, de esas organizaciones que están más cerca de las empresas. Por parte de Cámara, pues únicamente hace referencia a que ya es desde el año 2003, a cuando nos remontamos en esta colaboración entre las cámaras aragonesas y Gobierno de Aragón, desarrollando programas de apoyo al emprendimiento y de impulso de la competitividad de las pymes, que desde ese momento pues, el esfuerzo y la inversión que se ha hecho desde el Gobierno de Aragón ha sido importante y estamos satisfechos con los resultados. Son programas que se enmarcan dentro del Plan Cameral de Competitividad de la Comunidad Autónoma de Aragón y que pues, evolucionó y se materializó el año pasado en el programa ARIES. El programa ARIES pues, ha permitido incrementar sensiblemente los servicios que desde las cámaras aragonesas están ofreciendo a las empresas. Se han incorporado pues, y se han identificado e incorporado colaboradores y empresas muy especializadas en temas de consultoría en aquellos aspectos que en estos momentos pues, suscitan una mayor necesidad de esos procesos de transformación. Puede ser, ha mencionado además muchos, porque lo tiene que ver con el tema data, con el tema sostenibilidad, ciberseguridad, diseño, cadena de valor y, bueno, sobre todo muy importante, valor también de que has mencionado, los temas de inteligencia competitiva de mercado, que al final es dar valor al dato, generar valor. En todos estos proyectos, sobre todo, el objetivo es pues, servir de palanca para impulsar la competitividad de nuestras empresas. Al final, el programa ARIES se ha transformado en una plataforma colaborativa en la cual pues, están empresas muy especializadas y pymes que de forma conjunta están identificando cuáles son las necesidades, cuáles son los procesos en los que en estos momentos hay que incidir y nos permite pues, estrechar esa relación entre las empresas y los que pueden ser socios tecnológicos. Parte de las sociedades tecnológicas, el ARIES se articula en 4 ejes y en el marco del mismo pues, están prestando servicios de apoyo al emprendimiento, de consultorías de financiación y también acciones de networking y difusión, como es la jornada en la cual el motivo de reunirnos hoy aquí, ¿no? En esta ocasión, pues de la mano de CIRCE y de Eduardo Zambrano, que es el director del área de Industria y Energía del Centro Tecnológico CIRCE, vamos a conocer esos procesos de innovación tecnológica en los cuales estáis con el objeto de afrontar los desafíos de la transformación energética y la sostenibilidad. También contamos con la participación de 2 empresas aragonesas, Euracero y Defender, que de su mano vamos a ver cómo precisamente se han implementado estos procesos y qué beneficios han reportado para la empresa. Entonces, desde aquí agradecer tanto a CIRCE como a Eduardo Zambrano y a
Silvia Castillo, directora técnica de Bracero, y Juan Monter, director de operaciones del Center, vuestra participación en la jornada. Y también pues empujaros y animaros a que a su conclusión aprovechemos este entorno de networking pues, para compartir, para entre todos servir de apoyo y permitirnos avanzar y avanzar lo más rápido posible para garantizar esa sostenibilidad de nuestro tejido industrial tan importante y tan referente y tan protagonista de la posición real que la economía aragonesa está dando. Y muchas gracias, Andrés. Gracias a vosotras. Yo voy a hacer una pequeña presentación de la política de las transparencias. Entonces, igual si preferís podéis pasar a ella. Esperamos que damos por inaugurada la jornada. Muchas gracias, Marcaña, directora general de Promoción Industrial e Innovación, y Nieves, subdirectora adjunta de Cámara. Voy a ir directo hasta transparencia. Prácticamente aquí explico todo. ¿Por qué os explico CIRCE de nuevo? Porque al final nacimos en una universidad, pero no somos una universidad, nacimos de la mano del Gobierno de Aragón y de Endesa, un entorno en aquel momento 100% público, pero somos privados. Desde el año 2000 estamos como centro tecnológico y al final pues conviene explicar bien qué somos. Al final, un centro tecnológico es una herramienta de la sociedad para mejorar la competitividad de las empresas. Desde ese punto de vista, nuestro objetivo es transferir cuanto más tecnología y conocimiento a las empresas, mejor. Ese sería decir, oye, un café que destina al CIRCE. 7,2 millones de facturación privada. ¿Por qué? Porque eso nos lo regalan. O sea, si una empresa es capaz de pagar lo que sea, de manera más o menos, es decir, un estacazo lo puede dar cualquiera en cualquier momento. Estamos hablando de un negocio continuado y sostenible. O sea, si eres capaz de ir generando ese volumen de ingresos en contratación con una empresa, es que en una ecuación más o menos normal, las empresas estaban obteniendo más de lo que están pagando, porque si no dejan de pagar. Y ese es un factor de utilidad que a veces va a ser demasiado simplista, todo es dinero. Bueno, es un KPI más, además es un KPI adimensional, y dijéramos que nuestro objetivo está ahí. ¿Por qué marco esto? Porque básicamente, si uno piensa en la generación de conocimiento, la transferencia, pues hay generación de conocimiento, ciencia básica, el CERN, universidades y demás, pero todo eso al final hay que transferir. Entonces, es cierto que si no hay nuevos conocimientos y nuevas tecnologías, es más difícil evolucionar, pero también es cierto que como centro tecnológico nuestra ecuación es al revés. Nosotros hoy tenemos, pues al final, más de 20 equipos de trabajo en contacto con la industria, transfiriendo una serie de cosas. Esos equipos de trabajo hacen una pequeña reflexión a 2 o 3 años de qué servicios o qué tecnología queremos transferir. Es un salto pues, mediano, ni muy largo ni muy corto, ¿vale? Y se hace el análisis de todo el conocimiento que nos hace falta para poder hacer esos servicios novedosos en esos 2 o 3 años. También hacemos algo a 5 años, pero dijéramos que nuestro límite de medio-largo es el principal indicador. ¿Por qué os cuento esto? Porque solo pedimos proyectos europeos, solo pedimos proyectos nacionales en aquel conocimiento que tenemos identificado en nuestro plan de desarrollo. Nosotros no generamos conocimiento por conocimiento, generamos conocimiento que hemos detectado hoy que puede ser útil para nuestros clientes, para nuestros socios, para ayudar a las empresas en los próximos 3 años. A veces acertamos, a veces no. No digo que a veces haya pequeñas apuestas de esta no me lo creo mucho, pero tira, ya veremos. Pero os estoy contando la filosofía general de cómo trabajamos. Entonces, al final, ¿quién financia nuestra investigación? Programa público competitivo. Somos 100% autofinanciados. A partir de ahí entendéis que el tiro sea a 2 o 3 años y no a 10. Si yo digo a 10 años, o tengo una cartera brutal de dinero que no necesito para otra cosa, o el riesgo de que a mitad de camino muera es muy alto. Entonces, al final, pues nosotros nos tenemos que ajustar con las restricciones de contorno. Somos un centro tecnológico, fundación sin ánimo de lucro. Fundación sin ánimo de lucro significa que todo el dinero que generamos se reinvierte en nuevo conocimiento. No hay nada que vaya a nuestros patronos. A partir de ahí, números gordos, pues unos 17,5 millones de presupuesto este año.
En estos momentos ya estamos 298 por ahí, porque este lunes, no, el pasado lunes, hace 2 semanas, empezó la edición CIRCE Academy, pues son 17 personas en formación dentro de CIRCE en los próximos 2 años en un programa de información principalmente pensado para incorporar talento a CIRCE y el que no, pues esperemos que al menos se quede en Aragón. Entonces estamos ya en casi 317 millones y medio de euros de facturación y las temáticas principales pues las veis a la derecha. Pues trabajamos mucho en energías renovables, desde el análisis del recurso hasta su conexión a red, pasando por todas las problemáticas que puedan tener las energías renovables, las redes eléctricas, las actuales y las de futuro, pero pensando siempre en esa novedad tecnológica, la movilidad sostenible, industria 4.0, eficiencia energética y economía circular. Pensando en la jornada de hoy, la charla de Eduardo va a estar centrada en esta última parte porque de alguna manera los clientes o las industrias que están más centrados en las de arriba o son las grandes distribuidoras o son grandes promotores que, bueno, pues mirando la lista no estaban hoy aquí, por tanto vamos a centrar esa parte ahí. La visita a los laboratorios sí que visitaremos todo, pero bueno, porque entendáis un poco que hemos centrado el tiro. Aquí a los amigos de mesa les he explicado que si tienen algún dato más, pues en el café pues podemos hablar del tema. Bueno, aquí volvemos a decir lo mismo. Esto sí es importante porque la actividad principal de CIRCE está aquí abajo, en el desarrollo de soluciones para las empresas, ¿vale? Este sería todo el camino que nosotros recorremos hasta que conseguimos ayudar a las empresas y colocar productos en el mercado. Tenemos una persona en Bruselas, estamos muy al tanto de las hojas de ruta europeas, de cómo tienen que evolucionar las empresas. Vale, Europa es dinero, pero mucho más que dinero son los mapas de ruta. O sea, desde Europa, con grandes consorcios industriales ya están diciendo que los problemas que quieren resolver en los próximos 7 años son unos u otros. Entonces, para nosotros esa información es oro líquido, ¿vale? Entonces, estamos muy centrados ahí, por supuesto, al tanto de las oportunidades de financiación para lo que nosotros queremos evolucionar, preparamos memorias, gestionamos proyectos. Esa es toda la parte de desarrollo industrial y también hacemos diseminación y muchas veces acompañamos a ciertas industrias a llegar al mercado con sus productos, ¿vale? Lo dibujamos todo cuando hablamos con las empresas. ¿Por qué? Porque a veces hay empresas que, bueno, quieren ir a los PAI, quieren ir a otras ayudas regionales, nacionales, europeas y encuentran problemas en alguno de estos puntos. Entonces, al final, nuestra misión es que la tecnología llegue al mercado. Si tengo que ayudar a alguien, no solo en esta parte, sino en alguna otra, pues evidentemente lo hacemos porque nuestro objetivo es el que es y, bueno, pues hay que entender que hay que ser lo más proactivo y lo más útil para las empresas. A partir de ahí, en Europa nos va muy bien, pero una de las cosas que más nos llena de orgullo es que no solo conseguimos dinero para nosotros, sino que hemos conseguido, en realidad, más de 110 millones de euros para los socios que vienen con nosotros a los proyectos europeos. Esto es en 7 años, es decir, es en un periodo de tiempo, pero bueno, es una cantidad, la verdad es que muy interesante. Esto lo recordamos mucho porque cuesta de creer, que somos 100% autofinanciados. Os pasaré la presentación para que la paséis, así hoy puedo ir más rápido. También hacemos formación muy especializada o muy centrada. Muchas veces es un paquete adicional dentro del proyecto de transferencia en una empresa. En un proyecto gordo normalmente tenemos además que formar a los técnicos de la empresa a la que estamos haciendo la transferencia para que puedan ellos continuar con los desarrollos. Clientes aragoneses. Esto es una cosa que también hace 5 años no era muy grande, hace 10 años era casi inexistente. El trabajar en temas de I+D en energía muchas veces no nos permitía trabajar para empresas aragonesas porque de alguna manera éramos tan especializados que solo nos podían contratar los grandes porque eran a los únicos que podíamos ayudar. Ahí, pues desde el patronato se nos dio un pequeño toque de atención y dije, oye, no pasa nada si pensáis también un poco en Aragón. Y fuimos de alguna manera desarrollando servicios, bajando un poco ciertos conocimientos más a la tierra de las pymes, de las medianas empresas. Y la verdad es que nuestro conjunto de clientes aragoneses hoy, pues estamos orgullosos porque estamos trabajando, pues de los 7 millones y medio que os decía, pues igual 2 millones de euros estamos trabajando con Aragón. Cuando hace unos años hablábamos de que con Aragón trabajábamos como mucho el 5% de nuestro volumen total. Bueno, estos son un ejemplo de todas las plataformas nacionales y europeas que tienes que atender para estar un poco al día. Lo pasaré. Los distintos países con los que hemos tenido algún tipo de contrato
público-privado, pero de financiación privada. Es decir, contrato público no es un proyecto de investigación como Europa. O sea, es que aunque haya sido un gobierno que haya contratado con factura por el medio para hacer un trabajo, hemos trabajado en todos estos países, si bien es cierto, el 90 y muchos % de nuestro volumen es España. El tema de la innovación, que una empresa extranjera innove con un centro español es complejo. Pero bueno, hay algunas cosillas que empezaremos a conquistar Europa dentro de poco. Bueno, un poquito de marketing para terminar. Ya está. Reiterar las gracias a todo el mundo. Y ya creo que, Edu, continúas tú. Eduardo Zembrano. No. Sí, sí. Perdón. Muchas gracias. Y ahora os voy a presentar a Javier Sánchez. Él es el secretario técnico de la Comisión de Innovación de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Ya es quien se va a hacer cargo de la presentación de los ponentes. Perfecto. De dirigir el acto, con lo cual dejamos la jornada de las mejores manos. Javier. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Quizás comentar, bueno, mucho de eso, especialmente de la Comisión de Innovación de la Cámara de Comercio, y el objetivo fundamental de esta directiva y de estas iniciativas consiste en, por un lado, favorecer la inquietud por la innovación en las industrias y posiblemente ayudar a que esa inquietud tienda a pasos a que se haga una realidad. Por ello, nos parecía muy relevante, y así se ha desarrollado también en el marco del programa ARIES, el que se hagan estas presentaciones donde está la posibilidad de conocer qué hacen los distintos centros tecnológicos, centros de investigación, pero además presentando ejemplos de efectos de éxito de colaboración entre el Instituto o Centro Tecnológico y las empresas, con el objeto de ver que esto es una realidad, que esto es posible, que hay muchos ejemplos a poder hacer y poder sumar en este camino, ¿no? En ese sentido, pues, vamos a desarrollar la jornada de hoy. Ahora sí, si te parece bien, Eduardo, voy a hacer, como yo voy a presentar, voy a moderar, no me siento porque me imagino que también la vas a hacer de pie, ¿no? Sí, si me lo permite, sí. Por eso, entonces, él está en su casa, ya el hecho de que hayáis brindado nuestras instalaciones, en esta situación en la que Cámara se encuentra, pero te voy a presentar. Eduardo es ingeniero técnico en química industrial por la Universidad de Zaragoza y su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a la innovación en el sector energético en entornos industriales. Él cuenta con experiencia en diferentes sectores, como son el agroalimentario, papelero, petroquímico y energías renovables, pero también ha trabajado en distintos ámbitos, tanto en la gran empresa como en la pyme y ahora en el centro tecnológico. Incorporado a CICE en el año 2014, ha desempeñado diferentes roles como gestor de proyectos, responsable de la sección de planificación y gestión de proyectos y finalmente director de área de industria y energía en la calidad de que hoy participa, ¿no? Actualmente dirige un equipo que busca el desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar la competitividad de las empresas en el ámbito de la sostenibilidad, la digitalización, la eficiencia de los recursos y las energías renovables y especialmente focalizado en el sector industrial. Por eso vamos a contar con su experiencia y vamos a conocer un poco más en detalle estos aspectos que desde CICE se tratan en el marco de la sesión que hoy vamos a desarrollar, que era la transformación energética y sostenibilidad en la industria. Cuando quieras. Gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Cámara y al Gobierno de Aragón y también a Andrés, director general, que para mí es un placer el poder contar qué desarrollos tenemos en nuestras tecnologías y en especial con empresas aragonesas. Voy a intentar dar algunos titulares, que no tenemos mucho tiempo y me parece muy interesante que sean las empresas que implanten los proyectos de verdad, y luego durante la visita pues tenemos la ocasión de, si tenéis alguna duda en alguna temática, podemos verlo más en concreto. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a centrar sobre todo, como decía Andrés, en la parte de industria, en la parte de economía circular y sostenibilidad. Esta presentación la tendréis. Entonces,
En temas de economía circular, en primer lugar, me gustaría comenzar por todos los trabajos y desarrollos y servicios que estamos trabajando y ofreciendo en la parte de medición y comunicación del impacto ambiental de las actividades, ¿de acuerdo? Todos creo que ya conocemos lo que es una huella de carbono, más o menos, pero luego hay mucho más allá. Entonces, hace unos años las empresas empezamos a tener la ISO 14000, la 14001, que está muy bien a nivel de organización. Eso ha tenido diferentes desarrollos y ahora mismo, en los últimos tiempos, lo que estamos trabajando es en el análisis de la circularidad de los procesos y los productos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Se puede realizar el análisis de ciclo de vida de un producto donde tienes en cuenta el impacto de toda la cadena de valor y no solo de la actividad que cae dentro de la compañía, y mediante esa forma de calcular los impactos puedes, digamos, certificar bajo diferentes esquemas. Tenemos la certificación ISO 14006 de ecodiseño. Esto se puede aplicar a productos, ¿de acuerdo? Entonces, es una manera transparente de alguna manera de informar el desempeño ambiental de los productos y además te permite identificar cuáles son las actividades dentro de tu proceso que tienen más impacto. Lo hemos vivido aquí con empresas aragonesas. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Con algunas de ellas, quizá hemos ido a ver el proceso, todos pensábamos que el mayor impacto era la cantidad de plástico que había en un producto, en un packaging, y resulta que el mayor impacto ambiental era el consumo de agua, ¿no? Para eso hay que medir, si no es imposible saberlo. Un aspecto importante un elemento importante que ahora nos están solicitando mucho las compañías y muchas pymes además es la declaración ambiental de producto. La declaración ambiental de producto es de nuevo una certificación que te permite, mediante el análisis de ciclo de vida del producto, de nuevo calcular y comunicar el desempeño ambiental del producto de manera transparente y comparable con el sector. ¿Por qué las empresas están solicitando este servicio? Porque se lo está solicitando el siguiente en la cadena de valor. Es decir, los OEM están empezando a solicitárselo a los tier ones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final tienes que tenerlo. Puede ser proactivo y empezar antes a desarrollar y a tener tu declaración ambiental de producto, que esto al final es hacer un análisis y enfrentarlo al esquema. Y de esa forma ya cumples, ¿no? Sabemos también que licitaciones públicas están empezando a pedir igual una declaración ambiental del producto, pero otro tipo de declaraciones. Y un tema también interesante que hacemos y estamos trabajando con empresas aragonesas es, en lugar de hacer el análisis de un producto en concreto, desarrollar un software que tenga el motor de cálculo que os permita a las empresas, vosotros mismos, meter los inputs y que se desarrollen los cálculos de manera automatizada, ¿no? De tal forma que reduce los costes y la escalabilidad del sistema es importante. En economía circular trabajamos intensamente en tecnologías de reciclado. Hace 4 años, siempre lo contemos, este equipo no existía en CIRCE, pero hemos aplicado conocimientos que nosotros sabemos de electrificación, de microondas, de procesos químicos, a reciclado de materiales. ¿Dónde? Pues en aquellos residuos que tienen difícil reciclar, ¿no? Como el que dice. Estamos ayudando a la ciudad de Zaragoza a su objetivo de residuo cero en 2030. Estamos trabajando, llevamos un proyecto coordinado europeo que es muy importante, donde están empresas como está Tatooine, está Brusa, está Casalé, está Finsa, está Saika. Entonces estamos trabajando en 5 tipos de residuos, liderando un consorcio aragonés en Europa para ayudar a reducir esa cantidad de residuos. Y a mí me llena, personalmente, me parece muy interesante el caso de Iberseed o Cerfo, que no sé si lo conocéis. Estamos colaborando con ellos, o han contado con nosotros para desarrollar la tecnología del reciclado de paneles fotovoltaicos, que es un tema, que es un problema que va a ser, como sabéis, muy importante. Esta empresa, esta pyme aragonesa, tiene la ambición de montar la primera planta industrial de reciclado de paneles en Aragón con una tecnología que no existe hasta ahora y se está haciendo realidad. Entonces, esto viene de la mano de lo que decía Andrés, de generar conocimiento para que luego se haga realidad, ¿no? Entonces, casos como este, para mí son, pues bueno,
La verdad es que da gusto contarlos. Bien, evidentemente trabajamos en planes de descarbonización. Hemos trabajado, hay unos ejemplos que no son de aquí, pero son representativos, no solo planes de descarbonización para empresas en concreto, sino también para sectores, ¿no? Especialmente empezamos con sectores intensivos en la energía, por la descarbonización y también por la reducción de consumos y la sostenibilidad económica. Decía la directora al final que es una reducción de costes y eso al final impacta. Esto lo que te ayuda es a tomar las mejores decisiones en qué tienes que invertir o en qué enfocarte. Para empezar, por las acciones que, digamos, tienen menos inversión y mayor impacto, básicamente. No es lo mismo querer montar un electrolizador de hidrógeno de 10 megas, ¿verdad?, que empezar a tocar un poquito tu horno y ver que reduces un 10% el consumo. Bueno, pues de eso un poco se trata. Y evidentemente, como descarbonización, pues ayudamos a las industrias a sustituir combustibles fósiles por alternativas renovables. Fundamentalmente, aparte de la eólica y fotovoltaica que conocemos todos y que trabajan desde el lado eléctrico, desde el punto de vista de generación, aquí trabajamos mucho también desde el punto de vista de consumo. Hemos trabajado mucho en la generación de syngas a partir de residuos, hemos trabajado mucho, si nos conocéis un poco, en el tema de biomasa, que además en Aragón hay muchas empresas con calderas de biomasa, introducción de combustibles. En los últimos años, el hidrógeno, nosotros sobre todo trabajamos el hidrógeno desde el punto de vista, de nuevo, del consumo, ¿de acuerdo? No es lo mismo meter en un horno gas natural que hidrógeno, lo que ocurre ahí adentro es totalmente diferente. Nosotros ayudamos a las industrias a estar preparadas para, si alguien trae el hidrógeno o el syngas o el biogás a un precio competitivo, saber cómo tiene que funcionar, ¿de acuerdo? Es un poco anticiparse. Y ahora mismo, pues con las plantas de biogás y biometano, estamos ayudando a las empresas, aquí sí, más desde el punto de vista de generación, a montar estas plantas que, como sabéis, pues aquí en Aragón tenemos muchos residuos susceptibles de ser el recurso para estas plantas y es un tema que, bajo mi punto de vista, vamos a tener que explotar muy bien en la región porque tenemos el recurso. ¿De acuerdo? Aquí veis algunas de las instalaciones experimentales que luego os contaré, porque tenemos un laboratorio en Alfajarín donde tenemos las instalaciones grandes, porque aquí en la Expo, como es normal, no nos dejan hacer ruido, ni humo, ni historias. Entonces os contaré en un segundo lo que tenemos. Pasamos de economía circular a gestión de consumo, bueno, sí, a gestión energética. Temas de eficiencia energética, no me voy a detener demasiado, os pasaré la presentación. Es uno de los temas históricos de CIRCE. Fuimos la primera entidad de España acreditada por ENAC para la certificación de auditores energéticos y aún seguimos certificando a personas como auditores energéticos y en esto, bueno, trabajamos muchísimo. No solo en la reducción de consumo eléctrico, también el consumo de gas natural. Una de las partes, o digamos, del corazón de CIRCE, y en especial de mi área, es el conocimiento de la combustión. Como decía Andrés, nacimos de la mano del gobernador de Endesa. La parte térmica química de CIRCE nació de las centrales térmicas de Endesa y a partir de ahí hemos pasado por carbón, por biomasa, por otro tipo de combustibles. Entonces tenemos gente que sabe mucho de combustión. Estamos ayudando a las empresas a modificar o bien la operación o algunos aspectos de los hornos para reducir consumos, en algunos casos realmente interesantes, que en la época donde se disparó el precio del gas natural, pues tuvimos un trabajo muy importante, porque al final hablamos mucho de descarbonización, pero antes de sustituir el gas natural de nuevo por hidrógeno, lo razonable parece ser reducir el consumo que tú tienes, si es posible, ¿no? Manteniendo la calidad del producto. A eso es a lo que ayudamos. Vale. Sistemas de monitorización energética es un poco la continuación. Aquí nuestro valor añadido es que tenemos un equipo fuerte de digitalización, experto en aplicar sistemas de información a ámbitos energéticos y gente que sabe mucho de gestión energética y eficiencia energética, ¿no? Entonces, normalmente podemos integrar soluciones comerciales, podemos mejorar ciertas soluciones comerciales, pero sobre todo
que decía la directora de darle valor al dato, lo que estamos consiguiendo es una reducción de consumos energéticos importante con empresas aragonesas, como podéis ver, gracias a evaluar los datos que vienen de los sistemas de monitorización. No es lo mismo tener un analizador en cabecera que por su proceso, no es lo mismo medir una variable que 3, no es lo mismo tener datos horarios que cuartominutales, y hacer todo ese análisis que sea de manera automática, pues realmente luego encuentras sorpresas positivas porque vas a mejorar y la verdad que está funcionando muy bien. Bueno, también trabajamos en problemas quizá más componentes. En este caso, yo os voy contando algunos ejemplos, algunos sonarán más, otros menos. El tema de huecos de tensión y disparos intempestivos. Cuando una industria, vosotros lo sabéis, para un minuto es un caos, cuando para 15 minutos es un super caos, cuando para una hora, pues aquí ya llama hasta su subcorda, ¿no? Entonces, problemas derivados del suministro eléctrico, hemos sido capaces de reducir los cortes de tensión hasta un 80% en según los casos, y le da una robustez al sistema que no es baladí. También trabajamos en formación, en energía, que no me voy a detener más. Entonces, hemos visto economía circular, hemos visto parte de energía y eficiencia energética. Será continuar con digitalización e inteligencia artificial. Primero, me parece interesante que conozcáis, bueno, pues que trabajamos bastante en el desarrollo de lo que llamamos plataformas, ¿de acuerdo? Y es lo mismo, ¿por qué? Porque tenemos gente muy especialista en sistemas de información aplicada a energía y gente que es especialista en la parte de análisis de sistemas energéticos. Estamos terminando de desarrollar o desarrollar ya una plataforma para comunidades energéticas, que desde hace tiempo venimos trabajando en ella, donde te permite pues recibir los diferentes inputs de generación, los inputs del consumo, te permite coger los datos de variables externas, como puede ser AEMET o MIE o los operadores externos, y al final hacer trabajos que hay que hacer en una comunidad energética, ¿no? Los servicios de gestión integrada, la adecuación de los repartos de energía horarios entre los diferentes consumidores, y es algo en el que hay bastante interés, y sobre todo aquí sí que estamos trabajando, vamos a trabajar en la región y en el territorio, porque es muy interesante. Y luego otros ejemplos pues, de plataformas de energía y sostenibilidad, que esto viene derivado de lo que os contaba antes de automatizar cálculos, ¿no? Es coger datos de diferentes sistemas de información, puedo coger datos, como digo, como aparece ahí, de Datalis, de AEMET, puedo coger datos de la compañía bien vía manual o bien de manera automática con los sistemas de información, y a partir de ahí puede venir al motor de cálculo, que es donde nosotros aportamos de verdad, y tener el output pues adecuado para cada compañía. Hablamos de huellas de carbono, de control energético de plantas, de adecuación a la ISO 50001. Ahora cada vez hay más autoconsumo fotovoltaico en las empresas, también se puede integrar. Bastante modulable. Vale. Ahora voy a intentar dar 2 o 3 ejemplos, porque hablar de inteligencia artificial para mí es todo y nada. Entonces, para mí lo mejor es hablar de ejemplos. Temas que hemos hecho con digitalización e inteligencia artificial. Hemos desarrollado, pues, por ejemplo, un planificador de producción. Aquí hemos trabajado con SpinRavel. ¿Existen planificadores de producción comerciales? Sí. ¿Por qué a nosotros nos han pedido ayuda en este tema? Pues porque, principalmente por 2 razones. Porque a veces los sistemas integrados que vienen de planificadores de producción comerciales son demasiado grandes y tienen demasiada complejidad para qué procesos y qué empresas, y necesitan ciertas partes ad hoc, ¿no? Entonces, una parte es digitalizar los procesos que ya tienes en la compañía, y la otra es, ya el segundo paso, si hay datos disponibles, aplicar los algoritmos de inteligencia artificial para temas de predicción, para temas de análisis de datos, etc. Trabajamos, que sepáis, en tecnologías de visión por computación desde hace muchos años. Aquí podéis ver un ejemplo. Por ejemplo, pues, oye, cogemos imágenes de dentro de los hornos industriales para
intentar, para controlar el horno, las variables operacionales del horno y que la combustión sea como tenga que ser. Hemos trabajado en control de calidad de automoción. Estamos trabajando en la parte de clasificación de residuos, de sorting por visión por computación. Entonces, bueno, pues con esta tecnología estamos trabajando. Y no me voy a detener demasiado, pero porque es que son muchos ejemplos los que os podría nombrar aquí. Finalmente, el diseño de equipos y sistemas. Vamos a ver, yo creo que es interesante la visita al laboratorio si os podéis quedar, porque al final tocas y ves lo que os estamos contando. Entonces ahí sí que vamos a ver la parte más de diseño de equipos, pero simplemente que sepáis que tenemos un equipo, un grupo muy potente, muy especialista en electrónica de potencia, trabajando con los grandes players del sector. Sabéis que, bueno, os cuento que trabajamos en cargadores de vehículo eléctrico más potentes, cargadores bidireccionales, cargadores por inducción, es decir, donde hay innovación de verdad, desarrollamos producto, lo licenciamos, lo trabajamos con los fabricantes o con los usuarios, ahí depende, ¿no? Veis ahí algunos de las empresas con las que trabajamos en la necesidad de electrificación del sector de automoción. En la parte de comunicaciones, sobre todo industriales, aquí hay dos casos que os pasaremos la presentación. Os voy a contar brevemente, porque también me parece un caso de éxito interesante con una empresa aragonesa, que en este caso es Airfal. Airfal desarrolla luminarias ATEX y tiene un proyecto muy importante en la compañía, que es convertir sus luminarias, o sea, pasar de tener luminarias ATEX a proveer de un sistema de comunicación gracias a esos elementos. O sea, es pasar de Thing a Internet of Things, ¿no? Entonces, estamos ayudando desde el punto de vista tecnológico a desarrollar ese sistema industrializable. Y estamos en un estatus ya más avanzado. Bueno, esto que lo sepáis, que también trabajamos de nuevo, ¿no? Con el tema del vehículo eléctrico y con el tema de las baterías, almacenamiento, baterías de segunda vida. Trabajamos también en este ámbito, en la parte de electrónica, en la parte de gestión térmica, que es un aspecto muy relevante a controlar, degradación y fin de vida. Tenemos varios proyectos de investigación y varios contratos con compañías ahí. Y para finalizar, simplemente contaros lo que tenemos en Alfajarín. Alfajarín tenemos una nave industrial donde, de nuevo, desarrollamos lo que nosotros llamamos plantas piloto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos un gasificador, que es esto que veis aquí. Aquí lo que hacemos es alimentar residuos, bueno, pues diferentes tipos de biomasa. Estamos empezando con plásticos y lo que obtenemos obtenemos dos cosas. Es un gas combustible que ayuda a descarbonizar, ¿de acuerdo? Que en parte es hidrógeno, como curiosidad. Y un biochar, que es un residuo carbonoso que pues, tiene diferentes utilidades en el sector agro. Tenemos diferentes laboratorios, como digo, de visión por computación para diferentes aplicaciones. Hemos invertido bastante en esta tecnología para ayudar a las empresas en sus procesos. Hace un par de meses recibimos por fin el horno aquí por horno de hidrógeno, pero al final lo que nos permite es, muchas veces, cuando una industria está viendo que puede estudiar el descarbonizarse a través de hidrógeno, de biogás o otro combustible, pues al final tiene que disminuir el riesgo y al final tiene que mantener el proceso productivo, ¿no? y mantener la calidad del producto, que eso no afecte. Este horno lo que nos permite es, de alguna manera, ser lo más representativo posible del proceso, pues de una acería, de un aluminio, de un vidrio, de un tal, lo más flexible posible, y hacer pruebas en nuestro horno antes de ir a las pruebas en campo, ¿no? Entonces, aparte de la parte de simulación, aquí hay una escala intermedia que te da cierta certidumbre sobre lo que va a ocurrir. Tenemos varias instalaciones en reciclado, en pirólisis y en solvólisis, y estamos adquiriendo un laboratorio de movilidad que a través de un proyecto también europeo vamos a desplegar a lo largo del territorio, porque no lo he nombrado demasiado, pero también en movilidad venimos trabajando mucho con planes de empresa de movilidad de compañías o de administración con ayuntamientos,
Y hasta aquí mi presentación. De nuevo, agradeceros, sé que es mucha información, he intentado dar algunos titulares y encantado de poder hablar después si tenéis alguna cuestión. Bueno, muchas gracias. Bueno, al final tenemos una ronda de preguntas si eso y si no, la visita a los laboratorios tendremos ocasión de preguntarte más en detalle también. Bien, pues ahora venimos a la segunda parte, ¿no? Que serían los ejemplos a presentar de colaboración del centro tecnológico con empresas. Diría Silvia, por favor, si quieres venir. Vas a tomar la palabra. Bueno, te presento. Silvia Castillo, trabaja, es la directora técnica de Euroacero. Recordar brevemente que Euroacero fue fundada en 1963, se dedica a la fabricación de piezas de acero moldeado y de funciones abordadas para todo tipo de aplicaciones industriales. Es una empresa relevante en su sector, exporta más del 55% de su producción a 17 países, está comprometida con el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. Su principal activo es el equipo humano, de aproximadamente 100 personas, ¿no? Que están altamente cualificadas y orientadas a satisfacer los requisitos de clientes mediante calidad, fidelidad, seguridad, innovación y compromiso. Ya presentando a Silvia, es directora técnica, como he dicho, de formaciones en ingeniería industrial por la Universidad de Zaragoza, y cuenta con una amplia formación extracurricular en temas de producción, calidad, medio ambiente y energías renovables. Tiene también experiencia docente, colaborando con las universidades y algunos centros. Ha desarrollado su carrera profesional en distintas empresas, inicialmente en Textil Machine Bau Institute de la Universidad de Ingeniería, RWTH de Aachen, ¿no? Alemania. Después en Casting Ross, posteriormente en Alumalsa y en la actualidad en Euroacero. Pues cuando quieras, nos presentas experiencia de colaboración. Bueno, buenos días, me ha presentado muy bien. A ver, voy a hacer también una pequeña descripción de Euroacero para Sí. Vale, no, así introduzco un poco a Euroacero. Bueno, Euroacero es una fundición. Suministramos piezas fundidas y mecanizadas en mercados nacionales e internacionales. Nuestra situación en Zaragoza nos permite facilitar ese tipo de transportes. Trabajamos en mercados navales, tripulación, minería, cemento y actualmente mucho con los mercados offshore. El mercado offshore en el que trabajamos es para la extracción de gas y de petróleo en mar. Y luego también trabajamos en molinos eléctricos. El mercado offshore fue el punto de partida que nos hizo ponernos en contacto con CIRCE. En Euroacero tenemos 4 hornos de tratamiento térmico y uno de ellos era un horno muy ineficiente. El horno de la izquierda. Para poder competir con los mercados era necesario que ese horno funcionara bien. De ahí que nos pusiéramos en contacto con el CIRCE, porque ellos tenían una técnica que se llama CFD, que significa diseño de fluidos computacional, que nos permitía conocer la temperatura que había en el interior de este horno de tratamiento y también rediseñar la chimenea. Entonces había solo una chimenea. Este horno de tratamiento, una de las cosas que no tenía bien era el revestimiento. Había un revestimiento de acero, de ladrillo. Entonces, lo primero que hicimos es hacer un revestimiento de fibra. Para hacer el rediseño de las chimeneas es cuando hablamos con CIRCE y empezaron a hacer esas simulaciones en el interior. El objetivo, como les he dicho, era conocer la temperatura del interior y también el rediseño de la chimenea. Aquí, bueno, se me olvidaba deciros, en estos hornos de tratamiento hay 5 mecheros en el lado izquierdo, en la parte superior, y 5 mecheros de gas en la parte inferior. Cuando se hicieron las simulaciones, también la parte de la bóveda desapareció y se hizo un techo que era plano. Inicialmente, para hacer la simulación, se simuló la situación actual, que era con una chimenea, y también simularon la del medio. Sería con 5 chimeneas y con 4 chimeneas. Lo que se vio al hacer la simulación es que cuantas más salidas había,
mejor funcionaba el color naranja. Es decir, las temperaturas eran más altas y también más homogéneas. Estos mecheros coincidían con la puerta donde estaba el horno, entonces se veían desde el amarillo y el verde que la homogeneización no era muy grande. Cuando simularon lo que sería la velocidad del gas, del flujo del gas, lo que nos dimos cuenta que también había una mejor recirculación cuantas más salidas tenían el horno. Finalmente, lo que se hizo fue, en la parte superior hay unos termopares. Entonces, lo que se hizo fue diferentes estudios con los termopares para ver cómo era el calentamiento, si era mejor con 4 salidas o con 5 salidas. Y lo que se vio que el calentamiento era igual, muy parecido. Por eso, al final, lo que se decidió fue hacer 4 salidas en lugar de 5, y así que lo que conseguimos fue disminuir la obra que había que hacer. Y el horno, bueno, pues como lo podéis ver ahí, ¿vale? Todo lo que fueron cálculos para el rediseño de la chimenea nos lo proporcionó CIRCE, y ya finalmente pues nosotros hicimos la obra, ¿vale? ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? Hemos conseguido disminuir las pérdidas en un 59%. Es decir, la mejora energética, hemos disminuido muchísimo el consumo de gas. Cuando trabajábamos con este horno al principio, cada vez que trabajábamos con él teníamos posteriores penalizaciones porque siempre conseguíamos superar el flujo, el caudal que teníamos contratado. Y bueno, pues con eso disminuimos muchísimo el consumo y por lo tanto eficiencia energética. También lo que conseguimos es una temperatura muy homogénea. Para las piezas de fundición es muy importante que la homogenización dentro del tratamiento térmico que sea todo muy homogéneo para conseguir unas características mecánicas como nos estaba pidiendo en ese momento el mercado offshore. Gracias a este nuevo horno somos una empresa mucho más competitiva y además de eso hemos mejorado nuestros procesos, y no solo hemos mejorado el proceso, sino que también conseguimos llegar a tiempo, porque si no, no podíamos fabricar este tipo. Y ya un poco deciros que en el año 2012 conseguimos nuestro sello RSA y que desde entonces pues no hacemos más que proyectos de descarbonización en el bracero y bueno, siempre mirando hacia la sostenibilidad. Gracias. Juan, por favor. A los que no lo conozcan, aunque luego él podrá comentar lo que le parezca oportuno, decir que la empresa de FEDER, ahora abrimos una eso de debate muy. La empresa de FEDER está especializada en el desarrollo de productos 100% ecológicos y ecoviables para agricultura y alimentación animal, haciendo en materias primas orgánicas que se echan de forma habitual. De FEDER les va a dar una segunda oportunidad fabricando nutrientes ecológicos para una agricultura regenerativa. De FEDER se combina talento y más de economía circular en busca de un futuro más saludable. FEDER, con ubicaciones en las comarcas de Fincalmedio y La Litera, ha cumplido 15 años de existencia y exporta fertilizantes ecológicos a más de 22 países distribuidos en 3 continentes. Ahora ya Juan Monter es director de operaciones de formaciones de ingeniero químico e ingeniero industrial por la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Realizó el trabajo fin de carrera en el MIT en Boston, que mereció también el premio Padre Salvador Pell del Instituto Químico de Sarriá. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en distintos sectores industriales y ahora ejerce un liderazgo participativo en FEDER, propiciando la creatividad y el aprendizaje de su equipo de personas con los que gestiona los procesos de las 3 plantas productivas de FEDER Alcolea bajo los principios de responsabilidad social, sostenibilidad y circularidad empresarial. Pues cuando quieras, Juan, Muy bien, en primer lugar, dar las gracias por darnos la oportunidad de presentarnos.
Cámara, al Gobierno de Aragón, sobre todo a CIRCE, ¿vale? Con los que, bueno, al final veremos un poco cómo hemos empezado a trabajar con un proyecto, pues un poco pensando en lo que ha sido siempre la marca o el concepto, la visión que hemos tenido en Defeder, que ha sido la sostenibilidad, ¿vale? Luego os cuento como anécdota cómo empezó la compañía y entonces veréis pues, como que de un problema pues surgió una empresa que a día de hoy pues estamos facturando más de 50 millones de euros y estamos 55 trabajando. Bueno, ¿quiénes somos? Defeder nace en el año 2008 con más de 50 personas en plantilla, como decía actualmente. Al final, el año pasado, entre las 3 plantas productivas, superamos las 175.000 toneladas de fertilizante y de alimentación. Año 2008. Vamos a ponernos en el año 2006. Año 2006, las vacas locas. Las vacas locas causan un trauma para todo el mundo. Al final, pues los 2 fundadores de la compañía, Joaquín y Raúl, 2 hermanos, con la harina de carne, están pensando que deja de ser un complemento alimenticio, conviertes la proteína en nitrógeno y te lo voy a probar en el campo del abuelo. El abuelo echan allí un camión, los vecinos asombrados de cómo había ido eso, y al final de tanto nitrógeno que tenía en la tierra, queman el arroz, y al año siguiente el abuelo está enfadado y que este campo no lo tocó más, y el año siguiente tiene unas cosechas excepcionales. Piensan, es decir, un problema son las harinas en ese momento, y han dejado de tener una utilidad. Vamos a ver cómo la podemos reenfocar de cara a hacer un segundo uso, que en este caso es el tema de los fertilizantes, ¿vale? Ahí es cuando se funda Defeder y empezamos con, pues, en primer lugar, con la línea de fertilizantes, luego desarrollamos la de alimentación. Por poner un poco en situación de decir, de la transformación tecnológica y la sostenibilidad, de dónde venimos y cuál ha sido nuestro enfoque en estos últimos 15 años. Actualmente tenemos 3 instalaciones, una en Monzón, otra en Albalate y otra en Albelda. Como antes ha dicho Silvia, pues bueno, al final el estar en esta zona tenemos esa ventaja de decir estamos muy bien posicionados para poder salir hacia afuera. Nosotros un poco más cerca a los Pirineos y para el mercado francés, Defeder es uno de los principales fabricantes de fertilizantes, ¿vale? Nosotros estamos exportando actualmente un 70% de nuestra producción fuera de España. Bueno, como ha dicho Javier un poco en la introducción, pues bueno, Europa, zona norte de África y zona de Costa de Marfil y luego el sudeste asiático. ¿Qué hacemos? Por lo que os venía contando desde el principio de la presentación. Al final nosotros lo que buscamos es esos productos que tenemos un desecho industrial, buscar darle una segunda utilidad. Entonces, a partir de eso, pues podemos hacer, frente a los habituales fertilizantes que nos encontramos en el mundo industrial, que puede ser un triple 15, que puede ser una urea, que puede ser... Nosotros, con las materias primas, sobre todo de origen animal, que al final nos permiten generar estos fertilizantes con unas numeraciones, vamos a decir, más bajas, pero que tienen un efecto más retardado de liberación, por lo tanto el campo las puede retener mejor y no tiene un efecto inmediato, y luego aparte tiene una gran aportación de materia orgánica. ¿Qué hace esa materia orgánica? Evita el erosionado del suelo y problemas como se pueden encontrar en España, en la zona del Mar Menor, que hay un mar, todos los veranos acabamos escuchando el tema de los problemas por los nítricos que tenemos en las aguas, pues de esta manera evitamos que todos los lixiviados vayan tan rápido hacia el suelo y puedan ser absorbidos por la tierra. ¿Vale? Hacemos tanto productos terminados como tenemos materias primas, proveemos mucho a fabricantes finales, y luego tenemos la otra línea de negocio donde hacemos con los productos que vienen de categoría 3 o los subproductos que vienen de categoría 3, acabamos haciendo complementos alimenticios para, sobre todo, animales de compañía, perros y gatos.
podemos llegar a hacer fórmulas, porque tenemos las instalaciones para poder hacer complementos alimenticios, adicionando otro tipo de productos más específicos, que al final es lo que el cliente o el fabricante al final, cuando vamos a las grandes superficies, que si lleva, no lleva, deja de llevar, pues todo eso lo podemos aditivar en las recetas como ellos nos indican y podemos hacer. Al final, un poco el concepto de lo que es de FEDER y un poco la directora general al principio hablaba de Aragón circular, la responsabilidad social, y luego pues sacamos hasta nuestro propio sello donde auditamos a nuestros proveedores, ¿vale? Para decir, oye, la calidad de FEDER viene también aguas abajo, no solo aguas arriba, ¿vale? Pues hemos buscado siempre el círculo. Las 3 R's famosas, pues bueno, al final es donde hemos estado nosotros trabajando. El proyecto que llevamos actualmente, que viniendo de lo que os he contado al principio de inventos, pues estamos abiertos a cualquier tipo de inventos, pues actualmente ahora estamos en un proyecto que lo está coordinando con Evoca y luego como tercero dentro del proyecto va a estar Viñas del Ver, ¿vale? Al final tenemos en cuenta que en España, bueno, se generan 20 millones de toneladas de pozos de café al año, ¿vale? Las máquinas de vending Evoca, que está en Huesca, pues, tiene una generación importante de un café que ellos ya tienen con su certificado ecológico, ¿vale? Pues nosotros lo que estamos viendo es cómo incorporar ese café en nuestro fertilizante para sacar un nuevo producto con el efecto del café, que al final tiene un efecto nematicida, pues poder desarrollar todas estas etapas para poder llegar a la fase final, que es poder llegar al Ministerio de Agricultura y poder registrar un nuevo fertilizante. Pues en todas esas etapas es en las que estamos con CIRCE en la parte inicial ahora mismo, pero ya todo el cronograma desarrollado para que en 2 años podamos llegar a sacar un nuevo producto en el que incluyamos, pues ahora mismo, un desecho. Todos en casa pues acabaremos con la cápsula del café, acabaremos en los bares, pues bueno, pues al final poderlo incorporar y poderle dar una utilidad, un valor al suelo para que, pues bueno, al final podamos tenerlo. Y luego, pues bueno, al final siempre hemos trabajado bajo las visas de las ODS. Tenemos un hueco. Yo en realidad no hago más que mirar. La intención es que haya oportunidad de hacer alguna pregunta, si se ha quedado alguna en la sala, se puede hacer en este momento y después pasaremos a visitar los laboratorios. La pregunta desde... Me habéis hecho una, no sé si... Bueno, me ha sorprendido lo del horno, el cambio que ha presupuesto al hacer ese análisis de consumo que requería para hacer el horno. Y el tema de en el diseño, como se analizó que antes todos los hornos eran abovedados, ¿no? Nos propusieron hacerlo. Eso se saca de esa visión con las cámaras. No, o sea, lo que se hace es... No, por supuesto. Lo que se hace es, vamos, básicamente el equipo técnico va allí a ver el horno, toma mediciones, nos da las especificaciones del horno y nosotros hacemos un modelo digital. Pues hacemos un modelo digital del horno que sea representativo, lo validamos y lo que hacemos entonces es ir de manera muy resumida, es ir tocando cosas. Ponemos 3 salidas, ponemos 4 salidas y entonces el modelo digitalizado lo que te está dando es la información de cómo va a funcionar ese horno con las modificaciones que se pueden hacer. Entonces, haces 10 escenarios, ves que el que más te reduce el consumo de gas natural es el más eficiente y el que mejor distribuye la temperatura del producto, que eso era muy importante para ellos,
es esta hipótesis y entonces por las recomendaciones, oye, hay que poner 4 chimeneas en vez de 2, hay que hacer esta distribución y hay que poner un revestimiento. Ahí ya se valora la inversión, se valora el payback y es de esa manera, ¿no? O sea, lo que te permite tener el modelo digital es poder hacer cosas que físicamente no puedes hacer y aumentar la certidumbre sobre el resultado de las. En general, sí, perdona una pequeña aclaración, en general, la mayor parte del trabajo de CIRCE, una de las mayores partes del trabajo de CIRCE son simulaciones. Para hacer de simulación, que algún programita te vale 50.000 pavos o 10.000 al año, pero al final. Eso es un poco gran parte de nuestro trabajo. Entiendes el problema y hay una parte previa a montar cosas que es simularlo. Porque a pesar de todo es más barato. Bueno, gemelo digital es otra de las cosas, como inteligencia artificial, que es todo y es nada, ¿no? Al final, a ver, si viene trabajando en simulación hace 30 años, me llamaba simulaciones y bueno, pues sí, es una reproducción en el ordenador, pero que cada vez, gracias a que mejora la computación, puedes correr modelos más complejos, pues te acercas mucho, nunca es igual, pero te acercas mucho, entonces, claro, de empezar a probar, construir una chimenea, construir dos, a ver qué funciona mejor, a la escala que sea, a poder hacer todas las simulaciones, y entonces ya la siguiente prueba es con un prototipo, pero ya muy centrado, pues es en estos momentos pues, las herramientas de trabajo en las que más trabajamos, en prácticamente todos los ámbitos. Y lo bueno que tiene también es que tú puedes seguir trabajando, no tienes que pagar tu producción. ¿Vale? Entonces, eso también es un valor añadido. Sí, yo es una pregunta más técnica y yo creo que es un poco también abierta para introducir debate. Además de estos principios que nos inspiran a todos, de la sostenibilidad, de contribuir a dejar un planeta mejor y más habitable para generaciones futuras y demás, sí que ahora el reto al cual se enfrenta la empresa es muy importante para cumplir con los objetivos 2030. En muchos casos, lo que nos permiten las empresas es que es un proceso que les resulta complejo en exceso, a nivel también de gestión, a nivel administrativo, a nivel de preparar los argumentos y todas las memorias que cada uno de esos procesos lleva aparejada. Y por otra parte también es cierto que nuestros clientes y en algunos casos nuestros proveedores pues nos llevan y nos obligan a implicarnos en ellos si queremos continuar en el mercado, ¿no? Entonces, algunos que saben o que desmitifiquéis o que animéis a que son procesos que se traducen en beneficios para la empresa y que es una inversión y que es un esfuerzo que tiene resultados, que ha tenido beneficios más allá de lo que es la parte más técnica. Cuando consigues sacar un nuevo producto, al final hay gente, es como todo. Tú vas al supermercado y hay gente que se mira si es 100% ecológico, si no es 100% ecológico, que tiene. Entonces, al final estamos viendo que las grandes retos de esta sociedad están yendo allí. Subes a este carro, no tienes nada que hacer. Entonces, la continuidad yo creo que de las grandes empresas van ligadas a pensar en esta sostenibilidad, pensar en esta transformación energética, pensar en cómo poder minimizar todos estos impactos, que si no en unos años te van a pasar por la derecha, por la izquierda y no vas a poder continuar con lo que es ahora tu negocio. Yo lo veo que al final cada día todo lo que recibimos, todos los inputs que recibimos es pensar en ello, pensar en cómo poder reducir, cómo poder mitigar emisiones atmosféricas, CO2, todo vemos al final, ya no por el coste que supone, porque al final tú lo puedes repercutir, pero sino al final sí que esa concienciación de ser verdes, de ser menos contaminantes, de pensar en cómo
cómo podemos reciclar, que al final hasta creo que todos en casa tenemos 3 o 4 ya cubos de basura allí para poder echar de cada color y se lo enseñas a los críos pequeños ya en casa, el verde, el amarillo, el azul. Toda esta concienciación hace que al final cada día somos más en esto. Tomamos concienciación todos, pero a todos, hasta aquellos que no la tienen a día de hoy porque en sus países no aplican. En nuestro caso, hemos recibido hace un par de meses o algo así una primera oferta que no habíamos recibido nunca, en la que nos están pidiendo no solo la huella de carbono a nosotros, sino también la huella de carbono a nuestros proveedores. Claro, esto nos hace darnos cuenta que esto cada vez va más deprisa. Entonces, sí, como dice, tenemos que ir en esa vía o si no, vamos a perder nuestros clientes. Cada vez interesa más a todos. Por añadir hay un aspecto que evidentemente a nosotros los servicios que desarrollamos vienen un poco, como dice Silvia, que para ser más competitivos en el mercado, yéndome a la propia compañía y nosotros lo estamos viendo y con muchas empresas que hablamos, la captación y la retención de talento y de personas, sobre todo quizá de personas pues más jóvenes, sí que se fijan mucho en cómo trabajan las empresas. Entonces, las empresas hacen muchas cosas. La cosa es que lo estamos midiendo y comunicando. Las empresas hacen muchas cosas. Entonces, el poder medir cómo contribuyes a los objetivos de comportamental, cómo desempeñan, cómo cuidas a tus empleados, al final sí que está ayudando a que las personas que tienen como eso un valor importante a la hora de entrar o sentirse orgullosos de una empresa, que al final eso revierte en el propio beneficio, ¿no? Porque al final todo de personas. Yo creo que eso también es algo que a nosotros estamos muy bien. Además, dando que un objetivo fundamental es despertar inquietudes y hacer que se transformen en el ámbito de la innovación, voy a hacer una pregunta a cada uno de los tres, aunque sentimos un poco libres también de contestar si queréis. Bueno, son sencillas porque estamos en el marco de la Fundación CIRCE. Quizás depende también de la historia, pero vamos, en primer lugar contigo, Silvia, ¿cómo llegaste a la Fundación o al Centro Técnico? Pues es que yo no llevo tampoco mucho tiempo, pero nuestra empresa está en contacto pues, con Cámara de Comercio, con CIRCE, creo que fue a través de Alberto, sí. ¿vale? Que conocí a Eduardo. Entonces, bueno, pues a través de Alberto, pues empezamos a nosotros. Yo diría que fue un poco el poder ver una necesidad y una solución y sobre todo conocernos. O sea, el territorio al final yo creo que con el hacer ese networking, el saber qué hace cada uno, qué problemas y qué soluciones tenemos cada uno, puede parecer una chorrada, pero no lo es. Yo sí conozco a Silvia y ya sé lo que puedo acudir a ella y tenemos una relación de confianza entre las personas, ¿no? Y eso yo creo que fue. También os conozco a través de la universidad, ¿vale? Nosotros cuando estábamos, bueno, aparte de la universidad siendo profesora allí, también hemos trabajado mucho con de la mano de la universidad. En este caso se produce la relación vital de tu formación, conocimiento y de un problema y acercarte. Sí, muy bien. Juan, ¿qué le dirías a una empresa que tiene un problema, no sabe muy bien cómo enfrentarlo en relación con haber llegado a CIRCE y haber planteado la cuestión? Bueno, nosotros con CIRCE, aparte del proyecto que están coordinando ellos sobre nuevos fertilizantes de café, un poco llevamos ya un tiempo trabajando anteriormente y era un problema nuestro, o fue una inquietud nuestra que al final, pues con CIRCE, como apoyo hemos llegado a resolver y era un poco, volviendo al debate que ha querido abrir Nieves antes, fuera sobre el tema de la huella de carbono. Nosotros siempre teníamos un poco la inquietud de decir, oye, vamos a ver cómo está nuestra compañía, cómo está nuestro producto. Entonces allí, en uno de las primeras diapositivas que Eduardo ha presentado, ha sido el ayudar a las empresas al cálculo de la huella de carbono y toda esa metodología. Entonces, pues, empezamos a trabajar con ellos a través de
para solventar o resolver esa inquietud que teníamos nosotros. Ya hemos pasado la auditoría, ya la tenemos medida, ya llevamos varios años haciendo ese cálculo y entonces, pues bueno, a raíz de esa relación, pues vas viendo, ellos van pensando en ti, piensas en ellos y llega un momento que se genera esa simbiosis que acaba fructificando en este caso en un proyecto de investigación, desarrollo y esperemos que llegue a buen puerto con la creación de un nuevo producto, pero que si no es este saldrá otro seguro, porque al final con las inquietudes por ambos lados tienes que ir ligando cosas y seguro que saldrá este y saldrá otro. Debemos entender que vale la pena y que es un camino fácil. Facilita. Facilita la vida. Te dan faena, te ponen deberes, facilita la vida. La cuestión relevante es si es fácil el camino de llegar a nosotros. Esta es la cuestión, ¿no? Es el pregunto a ellos, no a vosotros. Pero ahora sí que le voy a preguntar a Eduardo, si quieres tú, Andrés, ¿no? Los dos, aquí, no sé. Y Eduardo, no sé, ¿qué mensaje le puedes dar a esta empresa que puede estar en este momento en problemas, que no conoce bien este mundo y que no sé qué hacer? Pues tú qué le dirías con relación a vuestro centro, ¿no? Bueno, pues que al final nosotros somos una herramienta que intenta facilitar la vida. Y no sabemos de todo, es así. Entonces, sabemos de energía y sostenibilidad. Nuestra ambición, y así nos lo traslada Andrés, y así es ser una referencia aragonesa, nacional, europea en energía y sostenibilidad. Entonces, mi ambición y dentro de mi área es que si una empresa tiene un tema relacionado con este ámbito, pueda pensar en CIRCE, y en eso estamos trabajando. Para mí, uno de los mayores valores que tenemos son las personas. Entonces, nosotros estamos trabajando bien con empresas como Acero muy bien o el CEDER, porque es una relación de confianza. De acuerdo, somos un centro, no somos una empresa de servicios al uso y son relaciones de larga duración. Entonces, alguien que se está iniciando a eso, hablemoslo, veremos las necesidades y si será con nosotros o con otra entidad, pero al menos podemos ayudar a trazar ese camino y donde nosotros podamos ayudar fenomenal y donde no también. Pero desde luego nosotros estamos aquí para aportar todo el conocimiento al tejido empresarial aragonés y eso es lo que diría. Pues alguna pregunta más. Perdona, no oía. Yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, a ver, primero, la economía circular puede ver una cuestión ambiental o social dentro de la empresa, pero también es evidente que es un nuevo modelo de negocio, un nuevo negocio, una línea de negocio que se puede generar y, pues, por ejemplo, vosotros sois como consecuencia de esa economía circular. Entonces, bueno, lo que para unos puede ser un residuo, un kit de santas o lo que sea, al final puede resultar ser una nueva línea de negocios. Entonces, para conseguir ese fin de la condición de residuos o ese fin de la condición de santas, de que sea un nuevo producto, pues, ¿cómo estáis realizando esa trazabilidad? Si os estáis encontrando muchas trabas burocráticas para luego conseguir la obtención de ese fertilizante. ¿Cómo solventáis todo esto? Porque realmente, si nos vamos a la legislación de las normativas de fertilizante, nos encontramos con normativas europeas, con el desarrollo, nos encontramos con disposiciones finales en donde está diciendo que dentro de 3 años os estáis encontrando con muchas dificultades. Al final, tienes un reglamento para la agricultura ecológica, donde te indica las materias primas que tú puedes utilizar y cuáles no, ¿vale? Y luego, aparte, tienes las empresas certificadoras, que esas sí que llegan a ser un poco más flexibles cuando tienen que aplicar o no aplicar la reglamentación europea en este caso, ¿vale? Como, sobre todo, cuando te llega una nueva materia prima, hay que hacer perfectamente el análisis de dónde viene y de dónde proviene, y sobre todo hacer la consulta. En nuestro caso, si queremos hacer todo lo que sea ecológico, vamos al mundo orgánico, que ya no tienes que tener el sello de ecológico, pero sí que puedes hacer un órgano mineral, ¿vale? Que al final siempre es más verde que un producto 100% químico. Pues bueno, ahí ya tienes un poco más de margen en ese sentido.
Las trabas, muchas, porque la legislación es muy flexible si la aplicamos al 100%. Y el Ministerio, por ejemplo, pues ahora mismo estamos en un cambio significativo porque han publicado el reglamento europeo, seguimos manteniendo el reglamento nacional, convivimos, hay materias primas que todavía no están clasificadas en el europeo y a ver cómo hacemos el marcado CE. O sea, sencillo no es, pero pues bueno, son las reglas del juego que tenemos todos los que estamos en este mundo, y la verdad que sí que puedo decir, esto va en beneficio de todos los que estamos, que el mundo orgánico, el mundo ecológico, no nos vemos como competencia entre sí. Al final vamos todos muy de la mano porque al final el mercado del fertilizante convencional, del fertilizante químico es muy grande. Y ahí es donde tenemos que hacer que ese pequeño granito que es a día de hoy el fertilizante ecológico vaya cogiendo campo del fertilizante convencional, no que yo le vaya a mi competencia a quitarle cuota de mercado. Entonces, por eso los que estamos en este mundo vamos poco a poco intentando hacernos oír de cara a poder competir, y sobre todo la Agenda 2030 nos ayuda y nos ha facilitado mucho el poder ganar cuota de mercado en ese sentido. Pero la legislación, como bien decías, fácil y sencilla, no pone la cosa. ¿Una pregunta más? ¿Alguna intervención? Yo quería preguntarle, no sé si Eduardo antes, me da igual. Veo que trabajáis sobre soluciones tecnológicas muy concretas, temas muy puntuales. ¿Tiene algún área de actividad que pudiera estar más cerca de la consultoría, en el sentido de que pudiera buscar hacer un diagnóstico de una empresa global para que ésta se plantee una estrategia en todos los elementos que comporta la materia de energía? Sí. A ver, esa parte la hacemos en todas las ramas, tanto la eléctrica como la otra. Nosotros, hasta donde sabemos, entramos en lo que necesites. No tenemos un catálogo de productos, enseñamos cosas, pero en realidad la gracia, entre comillas, de CIRCE es adecuarte al ritmo de la empresa. Igual que lo he dicho, en que cuando tú quieres hacer innovación, pues si tu problema es hacer la memoria, pues bueno, yo puedo llegar a un acuerdo para hacer tu trabajo, la parte de ese trabajo por ti, porque si no al final el proyecto no sale, pues en el resto de cosas también. Ahí tenemos que tener mucho cuidado como fundación y como centro tecnológico. Tenemos un límite de toda nuestra actividad, solo el 20% puede ser actividad convencional. Es decir, si yo hago consultoría medioambiental de la misma manera que lo hace una consultora o una ingeniería al uso, o sea, ese tipo de actividades solo puede ser con máximo el 20% de mi actividad. Estamos normalmente en un 10%. Y ese tipo de cosas la hacemos porque es la puerta de entrada a la empresa. Es lo que tú decías, hay empresas que dicen, oye, quiero entrar en esto y no sé muy bien aún ni por dónde empezar. Y hablar de innovación, de las ayudas y de todos los papeleos que hay que hacer, ya me da urticaria. Escuchemos cuál es tu problema, cuál es tu plan y si encajamos o no en ese plan. Y les ayudamos a hacer el plan dentro, evidentemente, de las líneas en las que trabajamos. En esa parte sí estamos entrando. Porque al final es el primer paso para luego seguir adelante. Última oportunidad. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora estamos en nuestras manos para visitar, pero previamente agradecemos